¿Alguna vez has sentido que algo invisible te protege en los momentos más oscuros de tu vida? Como si una fuerza superior estuviera velando por ti incluso cuando todo parece perdido. Esta sensación, esta protección que muchos han experimentado, pero pocos comprenden plenamente, está directamente relacionada con un objeto sagrado que el Padre Pío consideraba fundamental para la protección espiritual en estos tiempos turbulentos. La medalla de San Benito, pequeña en tamaño pero inmensa en poder, guarda secretos que el santo estigmatizado de Pietrelcina reveló a muy pocos durante su vida y que ahora te serán develados en esta historia que podría transformar completamente tu existencia y la de tus seres queridos. Lo que estás a punto de descubrir es un conocimiento transmitido por generaciones de monjes benedictinos, guardado celosamente por siglos y confirmado por los extraordinarios dones místicos del Padre Pío, este humilde fraile capuchino, que cargó con las llagas de Cristo durante 50 años, pudo ver el mundo espiritual con una claridad que muy pocos seres humanos han experimentado. Observaba con sus propios ojos las batallas invisibles que se libran constantemente a nuestro alrededor, y comprendía perfectamente los mecanismos de protección que Dios ha dispuesto para sus hijos. Entre estas defensas divinas, la medalla de San Benito ocupaba un lugar privilegiado en sus enseñanzas. Este sacramental, forjado en metal pero imbuido de poder espiritual, no es un amuleto de superstición, como algunos erróneamente creen. Es un instrumento consagrado de la Iglesia Católica que, según advirtió el mismo Padre Pío, atrae fuerzas celestiales para quienes lo poseen con fe y respeto, mientras que puede convertirse en una responsabilidad desaprovechada para quienes lo tienen en sus hogares sin conocer su verdadero propósito. Las consecuencias de ambos caminos son tan diferentes como el día y la noche, y en los próximos minutos comprenderás por qué este santo italiano con dones sobrenaturales consideraba tan crucial que los fieles entendieran correctamente el poder de este sacramental. Imagina por un momento estar en San Giovanni Rotondo, Italia, en la década de 1950. Las multitudes se agolpan para ver, aunque sea fugazmente, al fraile estigmatizado, cuya fama se ha extendido por todo el mundo. Entre ellos te encuentras tú, esperando tu turno para la confesión. Cuando finalmente estás frente al Padre Pío, sus ojos penetrantes parecen ver más allá de tu cuerpo físico, directamente hacia tu alma. Sin que hayas mencionado nada al respecto, él señala un pequeño bulto en tu bolsillo. Veo que llevas contigo la medalla de San Benito, pero no comprendes verdaderamente su poder. Esto no es un adorno, hijo mío. Es un escudo en la batalla que no ves, pero que se libra constantemente por tu alma. Esta escena, repetida con numerosos peregrinos a lo largo de los años, revela la importancia que el santo le daba a este sacramental y la urgencia con la que buscaba transmitir su correcto entendimiento. El Padre Pío, dotado con el don de la bilocación, el conocimiento sobrenatural y la lectura de corazones, observaba con tristeza cómo muchas personas guardaban medallas de San Benito en sus hogares sin comprender las gracias que estaban desaprovechando. Los demonios tiemblan ante esta medalla cuando es portada por un alma en estado de gracia, decía a sus seguidores más cercanos. En sus éxtasis místicos, se le concedió ver cómo los espíritus malignos intentaban influir en la vida cotidiana de las personas y cómo retrocedían ante la presencia de este sacramental cuando era respetado adecuadamente. No se trataba de superstición, sino de un combate espiritual real que el fraile capuchino presenciaba con sus dones místicos y por el cual advirtió repetidamente sobre la necesidad de armarse correctamente para esta lucha invisible. Lo que el Padre Pío intentaba transmitir con urgencia es que la medalla de San Benito no funciona automáticamente como si fuera un objeto mágico. Su poder está ligado a la fe, la intención y el estado espiritual de quien la posee. Muchos tienen la medicina pero no la toman correctamente, solía decir metafóricamente. Una espada en las manos de un guerrero experimentado es un instrumento de victoria, pero en manos inexpertas puede convertirse en un peso inútil. Esta analogía refleja perfectamente lo que les espera a quienes tienen esta medalla en sus hogares.
Para algunos será una fuente constante de protección y bendiciones, mientras que para otros representará una oportunidad perdida que pudo haber cambiado el curso de sus vidas espirituales y materiales. Cada símbolo grabado en la medalla de San Benito posee un significado profundo que el Padre Pío comprendía perfectamente. En el anverso, la imagen del Santo Patriarca sosteniendo la cruz en una mano y su famosa regla en la otra. En el reverso, las letras que componen un exorcismo poderoso. Vade retro satana, nunquam suade mihi vana. Sunt mala qua elibas, ipse venena vivas. Esta oración, que significa retrocede Satanás, no me sugieras cosas vanas. Es malo lo que ofreces, bebe tú mismo tus venenos. Constituye, según revelaba el Padre Pío, una de las más potentes defensas contra las influencias negativas que constantemente buscan perturbar nuestra paz. Cuando comprendes estos símbolos y letras, no estás simplemente reconociendo un diseño antiguo, sino activando un mecanismo de protección establecido por siglos, de tradición mística y confirmado por los dones sobrenaturales del santo de Pietrelcina. Lo que muchos desconocen es que el Padre Pío podía percibir visualmente el efecto de esta medalla en el entorno espiritual de una persona. Veo una luz que emana de ella cuando es llevada con fe y devoción. Explicaba a quienes buscaban su consejo espiritual. Esta luz crea una barrera que las fuerzas oscuras no pueden atravesar fácilmente. Esta observación mística revela por qué tantos fieles que han seguido correctamente las enseñanzas sobre este sacramental experimentan una notable mejoría en su bienestar general, tienen sueños más tranquilos, encuentran soluciones inesperadas a problemas persistentes y sienten una paz profunda incluso en circunstancias adversas. No se trata de coincidencias, sino del escudo invisible que el Padre Pío describía como una consecuencia directa del uso adecuado de la medalla de San Benito. La advertencia del fraile estigmatizado resuena con especial urgencia en nuestros tiempos. En una era donde las tinieblas se intensifican, necesitáis todos los medios de protección que la Iglesia os ha dado. Si crees que esta enseñanza del Padre Pío puede transformar tu vida y proteger tu hogar, escribe en los comentarios: estoy listo para recibir esta protección. Y suscríbete al canal para no perderte revelaciones adicionales sobre los poderosos sacramentales que los santos han recomendado a través de los siglos. No esperes más para activar esta defensa espiritual que ha salvaguardado a millones de almas a lo largo de la historia. El primer pilar que el Padre Pío enseñaba respecto a la medalla de San Benito es la consagración adecuada. No todas las medallas poseen el mismo poder espiritual, y aquí radica un conocimiento crucial que muchos ignoran. Para que la medalla alcance su máxima eficacia, debe ser bendecida por un sacerdote utilizando la bendición especial establecida para este sacramental. Una medalla no bendecida, explicaba el santo, es como una espada sin filo. Esta bendición especial invoca específicamente el poder de Dios contra los espíritus malignos, activando plenamente los exorcismos inscritos en ella. Por eso, quienes tienen medallas no bendecidas en sus hogares están desaprovechando gran parte de su potencial protector. El Padre Pío recomendaba fervientemente que todos los fieles llevaran sus medallas a bendecir, un acto simple que multiplica exponencialmente su eficacia espiritual, convirtiendo un simple objeto metálico en un verdadero instrumento de la gracia divina. El segundo pilar es la intención consciente, un aspecto que el fraile estigmatizado consideraba fundamental en el uso de este sacramental. La medalla no es mágica, advertía a quienes parecían depositar en ella una confianza supersticiosa. Su poder se activa con la fe viva del creyente y su sincero deseo de rechazo al mal. En sus conversaciones espirituales, el Padre Pío explicaba que muchas personas tienen la medalla de San Benito como un mero adorno o un objeto tradicional, sin invocar conscientemente su propósito protector. Esta falta de intención diluye enormemente su eficacia. Para quienes desean experimentar plenamente los beneficios de este sacramental, el santo recomendaba recitar diariamente la oración inscrita en la medalla, renovando así la intención de rechazo a toda influencia negativa.
Este acto deliberado de voluntad convierte la medalla en un punto focal donde la fe del creyente se encuentra con la gracia divina, creando una poderosa barrera defensiva. El tercer pilar fundamental es el estado de gracia, quizás el aspecto más profundo que el Padre Pío señalaba respecto a este sacramental. Con la claridad que le otorgaban sus dones místicos, explicaba que la medalla alcanza su máximo poder cuando quien la porta mantiene su alma libre de pecado grave mediante la confesión regular y la recepción de los sacramentos. La medalla protege más eficazmente cuando el alma ya está buscando activamente la protección de Dios a través de una vida sacramental, enseñaba. Esta verdad espiritual explica por qué algunas personas experimentan beneficios extraordinarios de la medalla de San Benito, mientras que otras apenas perciben su influencia. No es que el objeto sea diferente, sino que el estado interior de quien lo porta determina en gran medida su eficacia. Por esta razón, el Padre Pío aconsejaba que la devoción a este sacramental siempre fuera acompañada de una vida de oración, frecuencia sacramental y esfuerzo sincero por vivir conforme a la voluntad divina. Entre los numerosos casos que el Padre Pío atendió durante sus décadas de ministerio, hay uno particularmente revelador sobre el poder de la medalla de San Benito, que rara vez se comparte. Una familia italiana de Nápoles visitó San Giovanni Rotondo en 1957, desesperada por las inexplicables perturbaciones que sufrían en su hogar, objetos que se movían solos, ruidos nocturnos aterradores y una sensación constante de opresión que había llevado a varios miembros a una profunda depresión. Al reunirse con ellos, el Padre Pío les preguntó inmediatamente si tenían alguna medalla de San Benito en casa. Sorprendidos, confirmaron que tenían una guardada en un cajón, regalo de una tía religiosa años atrás. Ahí está la clave de vuestra situación, explicó el fraile. Tenéis en vuestra posesión un poderoso instrumento de protección, que habéis ignorado, mientras las fuerzas que os atormentan se fortalecen precisamente por vuestra negligencia espiritual. Lo que sucedió después transformó para siempre la vida de esta familia. Siguiendo meticulosamente las instrucciones del Padre Pío, bendijeron la medalla correctamente, la colocaron con reverencia en la entrada principal de su hogar y comenzaron a recitar diariamente la oración asociada a ella. El cambio no fue instantáneo como en una historia de ficción, sino gradual y constante. Primero notaron que dormían mejor. Luego los fenómenos perturbadores comenzaron a disminuir en frecuencia e intensidad. Y finalmente, tras 3 semanas de perseverancia, experimentaron una paz que no habían conocido en años. Cuando regresaron a San Giovanni Rotondo, 6 meses después para agradecer al santo, él les reveló algo asombroso. Vuestro hogar estaba siendo asediado por entidades que se alimentaban del miedo y la discordia. La medalla, al ser finalmente activada con vuestra fe y determinación, creó una barrera que han sido incapaces de traspasar. Este testimonio, documentado en los archivos del convento pero raramente publicado, ilustra vívidamente la diferencia entre tener pasivamente la medalla y utilizarla conscientemente como el instrumento espiritual que está destinada a ser. El Padre Pío agregó una observación crucial al despedirse de esta familia, una que resuena profundamente con su advertencia general sobre la medalla de San Benito. Lo que habéis experimentado es solo una fracción del poder protector de este sacramental. A medida que profundicéis en vuestra vida espiritual, descubriréis que no solo mantiene alejadas las influencias negativas, sino que atrae bendiciones positivas que transformarán vuestra existencia en formas que aún no podéis imaginar. Esta dimensión positiva del poder de la medalla es frecuentemente olvidada en los relatos populares que tienden a enfocarse exclusivamente en su aspecto defensivo. Sin embargo, el santo de Pietrelcina insistía en que su virtud va mucho más allá. No es solo un escudo, sino también un conducto de gracias, explicaba. Esta familia napolitana, que inicialmente buscó al Padre Pío para liberarse de una presencia perturbadora, terminó descubriendo una prosperidad espiritual y material que atribuyeron directamente a su renovada devoción, catalizada por el uso adecuado de este antiguo sacramental. Una de las advertencias más severas del Padre Pío
concernía a quienes mantienen la medalla de San Benito en sus hogares sin conocer su significado o poder. Es como tener un extintor en casa sin saber cómo usarlo cuando se declara un incendio, explicaba con su característica franqueza. Esta ignorancia no es neutral en sus consecuencias, sino activamente perjudicial, pues genera una falsa sensación de seguridad mientras las oportunidades de protección real se desperdician día tras día. El fraile estigmatizado veía con tristeza cómo numerosas familias sufrían dificultades, tensiones y problemas espirituales que podrían haberse mitigado significativamente si hubieran activado correctamente la protección que ya poseían físicamente en sus hogares. No es la posesión física lo que importa, insistía, sino el conocimiento y la intención con que se utiliza. El caso más preocupante, según revelaba el Padre Pío a sus confesores más cercanos, es el de aquellas personas que tratan la medalla con indiferencia o incluso irrespeto. Cuando un objeto bendito es tratado sin reverencia, puede convertirse en una oportunidad para que el adversario intensifique su influencia, advertía. Esto explica el fenómeno aparentemente paradójico de hogares donde existen sacramentales como la medalla de San Benito, y sin embargo, persisten o incluso se intensifican los conflictos, los problemas financieros inexplicables o las enfermedades recurrentes. No es que la medalla haya fallado, sino que la actitud hacia ella ha creado una vulnerabilidad adicional. El santo comparaba esta situación con un soldado que, confiando excesivamente en su armadura pero sin vigilancia ni entrenamiento adecuado, se vuelve un blanco más fácil para el enemigo precisamente por su falsa sensación de seguridad. Por el contrario, quienes aprenden sobre el significado profundo de cada símbolo e inscripción en la medalla de San Benito, quienes la tratan con respeto y activan conscientemente su poder protector, experimentan lo que el Padre Pío describía como una transformación gradual pero innegable de su entorno espiritual. Esta transformación se manifiesta en aspectos concretos de la vida cotidiana: mayor claridad mental para tomar decisiones importantes, resolución inesperada de conflictos familiares de larga data, protección en viajes y situaciones de peligro, e incluso lo que muchos testimonios describen como coincidencias providenciales en momentos críticos. La medalla no garantiza una vida sin dificultades, aclaraba el santo, pero proporciona una asistencia espiritual constante para enfrentarlas de manera más efectiva y con mayor paz interior. La devoción del Padre Pío a la medalla de San Benito no surgió de supersticiones populares, sino de su profunda conexión con la tradición espiritual de la Iglesia. El fraile capuchino comprendía perfectamente la continuidad entre la lucha espiritual que San Benito libró en las cuevas de Subiaco en el siglo VI y los combates invisibles que los creyentes enfrentan en la era moderna. Los tiempos cambian, las tácticas del adversario se adaptan, pero la esencia de la batalla espiritual permanece idéntica, explicaba a quienes buscaban su consejo. Esta perspectiva histórica es fundamental para entender por qué el santo consideraba la medalla de San Benito no como una reliquia del pasado, sino como un instrumento vivo y eficaz, especialmente relevante en una época donde las influencias negativas adoptan formas cada vez más sutiles y penetrantes. Lo que pocos conocen es que el Padre Pío mantenía una estrecha relación espiritual con los monjes benedictinos y conocía profundamente los numerosos casos documentados de protección atribuidos a este sacramental a lo largo de los siglos. Desde la preservación de comunidades enteras durante epidemias medievales, hasta protecciones individuales contra accidentes, tentaciones graves o influencias malévolas, el fraile estigmatizado veía en estos testimonios históricos la confirmación de lo que él mismo percibía con sus dones místicos. La medalla funciona hoy con la misma eficacia que hace 1000 años, porque las fuerzas espirituales que combate son esencialmente las mismas. Esta continuidad histórica explica por qué, en una época dominada por el materialismo y el escepticismo, el Padre Pío insistía con urgencia en la relevancia de este antiguo sacramental, sabiendo que su poder trasciende las modas culturales y responde a necesidades humanas permanentes. La enseñanza más profunda del santo sobre la medalla de San Benito conecta el pasado con el presente y el futuro. Cuando utilizáis correctamente este sacramental,
Os convertís en parte de una cadena ininterrumpida de fe que se extiende desde los primeros monjes benedictinos hasta el fin de los tiempos, explicaba. Esta dimensión comunitaria e histórica de la devoción era particularmente importante para el Padre Pío, quien veía en ella un antídoto contra el individualismo espiritual moderno. Cada persona que activa conscientemente el poder de la medalla no solo se protege a sí misma, sino que se une a una corriente de gracia que ha sostenido a innumerables creyentes a través de las épocas. Esta perspectiva expansiva revela por qué el fraile consideraba que lo que les espera a quienes tienen una medalla de San Benito en su casa no es simplemente una protección personal, sino la oportunidad de participar en un legado espiritual que trasciende las limitaciones del tiempo y conecta generaciones de fieles en una misma lucha por el bien. Entre los fenómenos más fascinantes que el Padre Pío observaba en las personas que empleaban correctamente la medalla de San Benito, estaba lo que él denominaba la purificación del entorno. Con sus dones místicos, podía percibir cómo los espacios físicos donde la medalla era venerada adecuadamente experimentaban una gradual pero constante transformación energética. Es como si el aire se volviera más ligero y luminoso. Explicaba a quienes notaban cambios sutiles en la atmósfera de sus hogares. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana como por arte de magia, sino que se desarrolla progresivamente, a medida que la presencia continua del sacramental va contrarrestando influencias negativas acumuladas durante años. Para muchas familias que han seguido fielmente las indicaciones del santo, esta purificación se manifiesta en un hogar donde se respira mayor paz, donde las discusiones disminuyen en frecuencia e intensidad, y donde incluso visitantes sin conocimiento previo comentan sentir una inexplicable sensación de bienestar. Lo que resulta particularmente significativo es el efecto que esta transformación del entorno tiene sobre la salud física y mental de sus habitantes. El Padre Pío, con su extraordinaria capacidad para percibir las conexiones entre lo espiritual y lo corporal, explicaba que muchas dolencias persistentes tienen raíces más profundas que lo meramente fisiológico. Numerosos testimonios recogidos después de su muerte confirman esta observación. Personas que durante años habían sufrido insomnio crónico, ansiedad inexplicable o dolores recurrentes, experimentaron mejorías notables tras incorporar devotamente la medalla de San Benito en sus vidas. No se trata de reemplazar la medicina convencional, como el mismo santo aclaraba, sino de reconocer que, cuando el ambiente espiritual se purifica, el cuerpo encuentra mejores condiciones para su propio equilibrio y sanación. Esta dimensión holística de la protección que ofrece el sacramental rara vez se menciona en explicaciones superficiales, pero constituía un aspecto central de la comprensión que el fraile estigmatizado tenía sobre sus beneficios. Quizás el cambio más profundo, aunque menos evidente a primera vista, ocurre en el plano de los sueños y la vida interior. Los sueños son ventanas donde a veces se manifiestan influencias que durante la vigilia permanecen ocultas, señalaba el Padre Pío a aquellos que le consultaban sobre perturbaciones nocturnas. Muchas personas que comienzan a utilizar la medalla de San Benito, siguiendo sus indicaciones, reportan una transformación significativa en su vida onírica. Pesadillas recurrentes que desaparecen, mayor claridad y paz durante el sueño, e incluso experiencias de guía espiritual a través de sueños inspiradores. Este fenómeno refleja lo que el fraile describía como una protección que actúa incluso cuando nuestra conciencia descansa, creando un escudo que funciona las 24 horas. Para quienes toman en serio esta dimensión de la enseñanza del santo, la medalla de San Benito se convierte en un aliado constante que trabaja silenciosamente, incluso durante las horas más vulnerables del ciclo diario, proporcionando una seguridad que se extiende más allá de los límites de la consciencia ordinaria. Una vez que conocéis el verdadero poder de la medalla de San Benito, ya no podéis pretender ignorancia, advertía el Padre Pío con gravedad a quienes recibían sus enseñanzas sobre este sacramental. Esta afirmación refleja un principio fundamental en la comprensión espiritual del santo. El conocimiento conlleva responsabilidad. Cuando una persona descubre el propósito y potencial de la medalla que quizás ha tenido durante años en su hogar sin prestarle atención, adquiere simultáneamente la obligación moral de actuar conforme a ese conocimiento. Esta responsabilidad
no debe interpretarse como una carga pesada, sino como una invitación a participar más conscientemente en la propia protección espiritual. El fraile estigmatizado observaba con tristeza cómo muchas personas, incluso después de recibir instrucción clara sobre el sacramental, volvían a la indiferencia o lo relegaban a un plano secundario, desaprovechando así la gracia que se les había revelado. La dimensión comunitaria de esta responsabilidad era especialmente importante para el Padre Pío. Quien ha experimentado los beneficios de la medalla tiene el deber cristiano de compartir ese conocimiento con otros que podrían necesitarlo, enseñaba. Esta transmisión no debe realizarse con actitud de superioridad espiritual o imposición, sino como un acto genuino de caridad hacia quienes podrían estar sufriendo innecesariamente por desconocer la ayuda que tienen a su alcance. El santo comparaba esta situación con la de alguien que, habiendo descubierto un manantial en medio del desierto, no informa a otros viajeros sedientos sobre su ubicación. Los numerosos testimonios de personas que, siguiendo este consejo, han compartido su experiencia con la medalla de San Benito y han visto cómo amigos o familiares encuentran alivio a problemas de larga data, confirman la sabiduría de esta perspectiva comunitaria que el fraile promovía fervientemente. Lo que espera a quienes asumen esta responsabilidad del conocimiento es, según el Padre Pío, una profundización progresiva en la comprensión espiritual. La medalla es también una maestra, explicaba usando una analogía que le era querida. A medida que observáis sus efectos en vuestra vida y en la de quienes os rodean, comenzáis a percibir patrones y conexiones que antes permanecían invisibles. Esta educación experiencial lleva gradualmente a una percepción más aguda de la dimensión espiritual de la existencia cotidiana, y muchas personas testimonan que, años después de comenzar a utilizar correctamente el sacramental, pueden discernir con mayor claridad influencias positivas y negativas en situaciones, lugares e incluso personas. No se trata de desarrollar superpoderes psíquicos, como el santo aclaraba cuidadosamente, sino de cultivar lo que la tradición cristiana llama discernimiento de espíritus, una capacidad evaluativa basada en la sintonía con valores espirituales auténticos que la práctica constante de la devoción ayuda a desarrollar.